Gracias, Señor, por hace 2000 años habernos enviado a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque es la respuesta tuya al problema del hombre. Porque por medio de Cristo es que somos reconciliados contigo. No hay otra cosa, Señor, en el mundo que lo podamos hacer como hombres, como raza humana, para poder volvernos a ti, solamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos le preguntaron a Jesús: ¿qué obras haces tú para que creamos en Dios? Y Cristo le respondió: no dio Moisés el pan de vida, el pan o el maná, sino que mi Padre le da el verdadero pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás, y el que de mí beba mi sangre no tendrá sed jamás. Señor, pero estas palabras no son literales, son espirituales, porque tus palabras son espíritu y son vida. Señor, tenemos que venir y comer tu carne y beber tu sangre todos los días, que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestro corazón. Enciende, Padre, en nuestro corazón la pasión por las almas, Señor. Danos tú, Señor. No se trata tampoco de salir como merolicos, Señor, ahorita y corriendo y vociferiar, sino que tú seas el que guíe siempre nuestra vida y que estemos preparados para presentar defensa contra todo aquel que nos demande de la esperanza que nos ha sido dada una vez en Cristo Jesús. Que podamos, Señor, de noche y de día meditar en tu palabra, que podamos orar sin cesar, que estemos preparados, velando, estando sobrios, porque nuestro adversario anda como león rugiente. Que podamos ser dignos, Señor, de estar en pie cuando tú vengas por segunda vez. Que podamos, Señor, como la esposa, como las vírgenes, teniendo nuestras lámparas encendidas, para que cuando tú vengas, aunque sea la segunda vigilia, la tercera, y llaves, podamos entrar a las bodas tuyas, Señor. Padre, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos malos, pero todo esto tú, Señor, nos advertiste a través de tu palabra. Por eso la importancia de prepararnos todos los días, Señor, de tomar de ti la fuerza, Señor, y vestirnos de tu armadura para poder estar firmes contra las hechazas del diablo. En nuestra fuerza no podemos, Señor, no podemos pelear en este mundo de nuestras fuerzas. Necesitamos de tu gracia, Señor, para avanzar en la vida, para seguir adelante, para no estancarnos, para no amargarnos. Señor, abre el entendimiento de tu iglesia esta mañana, Señor, y ayúdanos para que veamos más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Así como le abriste los ojos al criado, no recuerdo si le dio el liceo, Señor, para que pudiera ver que eran más lo que están con nosotros que en contra de nosotros. Así abre nuestros ojos espirituales en esta mañana, Señor, para que veamos tu gloria y tu poder, para que no amemos ni anhelemos nada de este mundo, Señor, porque este mundo va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no van a pasar, Señor. No permita que nada en esta tierra nos ancle, nos desvíe, nos estorbe, nos obstaculice, Señor, para que sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Antes bien, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, Padre. Que nos esforcemos y seamos valientes. Que peleemos la buena batalla de la fe. Que seamos disciplinados, Señor, en la oración, en el estudio de la palabra. Pablo le decía a Timoteo que lo exhortaba a que permaneciera ocupado en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Así también nosotros, Señor, entendamos que nada en este mundo nos va a llenar y a satisfacer. Solo tu presencia, Señor, nos llena todo. Mejor es tu presencia que la vida misma, dijo el rey David.
Y ahora lo entiendo, Señor. Mejor estar un día en tus atrios que vivir fuera de ellos. Ayúdanos, pues, Señor, a perseverar hasta el fin. Ciertamente, Señor, estamos en apuros, pero no desesperados, Señor. Atribulados, Señor, pero no angustiados. Derribados, pero no destruidos. Perseguidos, Señor, pero no desamparados. Tú eres el que sostiene nuestra vida con la diestra de tu poder. Si vivimos, Señor, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, Señor. Así que, por tu voluntad estamos de pie, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos y te damos gracias sobre este día. Ayúdanos, pues, Señor, a reflejar tu luz a través de nuestras buenas obras, a reconciliar, a rogar, Señor, como si tú rogases por medio de nosotros, reconciliar con Dios. A que sintamos, Señor, dolor por el pecado, Señor, en el mundo. Sácanos, Señor, de nuestra comodidad. Ayúdanos, límpianos para que podamos dar fruto, Señor, y nuestro fruto permanezca, y así tú seas glorificado. Que seamos en estos tiempos, Señor, en estos días, seamos luz verdaderamente en este mundo, y que digamos al mundo cuál fue tu misión aquí en la tierra. Gracias te damos, Padre. Guárdanos, Señor, de todo mal. Bendice a tu iglesia aquí presente, Señor. Iglesia, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor hace su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes su paz. Bendice, Señor, nuestros hogares, nuestro matrimonio. Bendice, Señor, nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Bendice nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestros hogares. Bendice, Señor, nuestros vehículos, nuestros animales domésticos. Guárdanos, Señor, del lazo del cazador, de la peste destructora, de enfermedades, Señor. Guárdanos con la diestra de tu poder, Padre Santo. Danos de tu gracia, Señor, para seguir adelante en esta vida, para luchar por lo que es verdadero y por lo que es bueno. En el nombre precioso de Jesús. Amén.